La fe que cambió el mundo y el sacrificio que marcó la historia. En la tierra de Ur, una ciudad próspera y avanzada en la región de los caldeos, vivía un hombre llamado Abraham. Allí, en medio de un contexto de idolatría y comodidades, ocurrió algo que cambiaría no solo su vida, sino la historia de la humanidad. Dios lo llamó. La voz divina le dijo: «Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición». Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Abraham no pidió explicaciones, no pidió garantías, simplemente obedeció. Tenía 75 años cuando dejó atrás todo lo que conocía, confiando en una promesa que parecía imposible. Sería padre de una nación, a pesar de que su esposa Sarai era estéril y ambos avanzados en edad. El viaje de Abraham no fue fácil. Enfrentó hambre, conflictos familiares y dudas, pero siempre regresaba a un lugar clave, el altar. Una y otra vez, levantaba altares al Señor como señal de su comunión y dependencia. Su vida era una constante entrega, una muestra de que la fe no es ausencia de dificultades, sino la decisión de caminar a pesar de ellas. Dios reafirmó su promesa en múltiples ocasiones. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, le dijo: «Mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas, así será tu descendencia». Génesis capítulo 15, versículo 5. Abraham creyó, y esta fe le fue contada por justicia. Sin embargo, los años pasaban y la promesa de un hijo no se cumplía. Sarai, en su desesperación, sugirió que Abraham tuviera un hijo con su sierva, Agar. De esa unión nació Ismael. Aunque Ismael fue bendecido, Dios dejó claro que la promesa no sería cumplida a través de él, sino a través de un hijo nacido de Sarai. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios le dio un nuevo nombre, Abraham, que significa padre de multitudes. También cambió el nombre de Sarai a Sara, que significa princesa. Fue un recordatorio de que Dios era fiel a su palabra, incluso cuando las circunstancias parecían imposibles. Finalmente, un día, la risa llenó la tienda de Abraham. Sara, con 90 años, dio a luz a un hijo llamado Isaac, cuyo nombre significa risa. La promesa de Dios se había cumplido. Isaac no era solo un hijo, era el símbolo de la fidelidad de Dios y el fruto de la fe y obediencia de Abraham. Pero esta historia, lejos de terminar aquí, apenas comenzaba. La fe de Abraham sería probada de una forma que desafiaría todo entendimiento humano. ¿Estaba realmente dispuesto a confiar en Dios hasta el punto de ofrecer lo que más amaba? La vida de Abraham parecía finalmente estar en calma. Isaac, el hijo prometido, había crecido y era la alegría de sus padres. En él descansaban las esperanzas de que la promesa de Dios de formar una gran nación se cumpliría. Pero entonces, una prueba inimaginable llegó. Dios llamó a Abraham y le dijo: «Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré». Génesis capítulo 22, versículo 2. Estas palabras debieron resonar como un trueno en el corazón de Abraham. Isaac no era solo su hijo, era el cumplimiento tangible de la promesa de Dios, la continuación de la línea por la cual se formarían multitudes. Sin embargo, lo que sobresale en este relato no es el dilema de Abraham, sino su fe absoluta. No hay registro de que cuestionara o protestara. Simplemente obedeció. Abraham se levantó temprano al día siguiente. Preparó un asno, cortó leña para el sacrificio y, acompañado de Isaac y 2 de sus siervos, emprendió el viaje hacia la región de Moría. El trayecto duró 3 días. Imaginen esos días, el peso en su corazón y las dudas que seguramente lo asaltaron. Sin embargo, cada paso que daba era una declaración de su confianza en que Dios tenía un plan. Al llegar cerca del monte señalado, Abraham les dijo a los siervos: «Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. Adoraremos y volveremos a vosotros». Génesis capítulo 22, versículo 5. Estas palabras son claves. Volveremos. Incluso frente a esta prueba, Abraham confiaba en que Dios era capaz de cumplir su promesa, incluso si esto significaba resucitar a Isaac. Abraham tomó la leña del sacrificio y la puso sobre Isaac, mientras él llevaba el fuego y el cuchillo. Subieron juntos al monte, pero en medio del silencio, Isaac habló: «Padre mío, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?».
Estas palabras debieron romper el corazón de Abraham, pero su respuesta reveló su confianza. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Finalmente llegaron al lugar señalado por Dios. Abraham construyó un altar, colocó la leña y ató a Isaac, poniéndolo sobre el altar. En este punto, la tensión alcanza su clímax. La fe de Abraham estaba siendo llevada al límite. Él levantó el cuchillo para sacrificar a su hijo, obedeciendo al mandato de Dios. En ese momento, un ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: «Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas daño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has rehusado a tu hijo, tu único». Génesis capítulo 22, versículo 12. Cuando Abraham levantó la vista, vio un carnero atrapado en un matorral. Lo tomó y lo ofreció en lugar de Isaac. Llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa «el Señor proveerá». La historia no termina aquí. Dios reafirmó su pacto con Abraham, jurando que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y las arenas del mar, y que todas las naciones de la tierra serían bendecidas por su obediencia. Esta promesa no solo se cumplió en la historia de Israel, sino que alcanzó su plenitud en Jesús, el Mesías. La historia de Abraham no solo es un relato antiguo, es un modelo eterno de fe, obediencia y confianza en Dios. Su vida nos muestra cómo una relación con lo divino puede transformar no solo a un individuo, sino a generaciones enteras y, en última instancia, al mundo. Después de la prueba en el monte Moria, Abraham vivió el resto de sus días como un hombre que había caminado en fe. Vio a su hijo Isaac crecer, casarse y convertirse en el portador de la promesa divina. Aunque Abraham no vivió para ver todas las naciones bendecidas a través de su descendencia, su confianza en Dios nunca titubeó. La vida de Abraham resalta una verdad fundamental. La fe no es simplemente creer en algo, es actuar en consecuencia, incluso cuando no entendemos completamente los planes de Dios. La obediencia de Abraham no fue ciega ni impulsiva, fue el resultado de una confianza profunda en el carácter de Dios. Él sabía que el Dios que hizo la promesa era el mismo que proveería, incluso en los momentos más oscuros. El monte Moria, donde se probó su fe, también tiene un significado simbólico profundo. Según la tradición, es el lugar donde, siglos después, Salomón construiría el templo, el centro espiritual de Israel. Y aún más adelante, no muy lejos de allí, otro sacrificio tendría lugar: el de Jesús en la cruz, el cumplimiento supremo de la promesa de Dios de bendecir a todas las naciones a través de la descendencia de Abraham. El sacrificio de Isaac fue un anticipo, una sombra del sacrificio final de Cristo. En ambos casos, el Padre estuvo dispuesto a ofrecer lo más preciado. Pero mientras que Isaac fue salvado en el último momento por la provisión de un carnero, Jesús se convirtió en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Jesús, vemos la culminación del plan de Dios, un plan que comenzó con un hombre en Ur que decidió obedecer un llamado divino. La vida de Abraham sigue siendo una fuente de inspiración para millones. Nos recuerda que la fe genuina requiere acción, incluso cuando parece irracional. Su ejemplo nos reta a preguntarnos: ¿hasta dónde estamos dispuestos a confiar en Dios? ¿Qué estamos dispuestos a entregar para cumplir su propósito en nuestras vidas? Hoy, vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, donde muchas veces no vemos el panorama completo de lo que enfrentamos. Como Abraham, a menudo somos llamados a caminar por fe y no por vista. Tal vez no se nos pida sacrificar a un hijo, pero enfrentamos decisiones que nos exigen obediencia y confianza. ¿Qué estamos dispuestos a poner en el altar para seguir el llamado de Dios? El legado de Abraham no está solo en su descendencia física, sino en su ejemplo. En su disposición para dejar su tierra, confiar en la promesa y entregar lo más preciado, nos dejó una lección eterna. La fe verdadera no se detiene ante los obstáculos, sino que avanza confiando en que Dios siempre proveerá. Jehová Jireh, el Señor proveerá, no fue solo una declaración para Abraham, es una promesa para nosotros hoy. La vida de Abraham nos invita a reflexionar profundamente. ¿Qué haríamos si enfrentáramos pruebas similares? ¿Confiaríamos en Dios incluso cuando el camino no tiene sentido? Tal vez la fe no siempre elimine nuestros problemas, pero sí nos da la certeza de que no estamos solos en medio de ellos. Así como Abraham caminó hacia el monte Moria con fe, podemos enfrentar nuestros propios desafíos
con la confianza de que Dios tiene un propósito mayor. Y al igual que Él proveyó un carnero para Abraham, también nos provee en nuestras necesidades diarias. La pregunta que queda para todos nosotros es, ¿qué acto de fe podemos dar hoy para acercarnos más al propósito de Dios? La fe que cambió el mundo comenzó con un simple sí. ¿Estás listo para decirlo también?